Hace cosa de 2 años empecé a tener una ansiedad que me vino de golpe. Previamente yo nunca había tenido ningún síntoma de ansiedad, ningún episodio de estrés, nada relevante fuera de lo normal. Y el verano de 2021 de repente empecé a sentirme una noche inquieto, de repente la cabeza me daba 1000 vueltas, iba a 1000 por hora, empecé a pensar un montón de cosas que no les ponía ni orden ni sentido de por qué estaba pensando esas cosas tan extrañas, y empecé a notar en mi cuerpo fasciculaciones, que son espasmos nerviosos de los músculos. Y yo no entendía esos síntomas y me asusté mucho. Estás constantemente en debate contigo mismo porque tienes una parte muy pequeñita que es tu parte racional, que generalmente es la que está al mando, pero cuando de repente ya estás sometido a un proceso de ansiedad, a un episodio de ansiedad constante y permanente, los químicos cerebrales, los procesos mentales cambian y ya no hay ni orden ni cordura. Y hay una parte de tu cabeza que dice, no, te vas a morir, te estás muriendo. Este síntoma raro que tienes es porque tienes una enfermedad degenerativa y letal. Yo empecé un poco con el tema de la salud mental en el cole, sobre todo como por tercero de la ESO o así, con tema académico. Mucho estrés y mucha ansiedad, ese perfeccionismo, ese siempre sacar buenas notas. Entonces yo de repente me encontré en tercero de la ESO hiperventilando en el suelo de mi habitación, que mi hermano me pilló, de hacer pactos con mi hermano, decirle por favor no se lo digas a papá y a mamá. El hecho de que España sea, bueno, según dicen los organismos internacionales que miden, ¿no?, el consumo de psicofármacos, prácticamente el país, no sé si con Portugal, que más psicofármacos consume, pues esto nos hace pensar que algo le ha pasado a España. Hay que diferenciar dos cosas: la patología más grave, pues psicosis, trastorno bipolar, etcétera, no ha aumentado. La prevalencia de las enfermedades más graves que tienen más carga genética no ha cambiado, porque ahí sí que tiene peso la heredabilidad, la carga genética, y eso no cambia porque haya pasado una pandemia. Sin embargo, es verdad que hay muchos trastornos adaptativos o cuadros de ansiedad, de depresión, que quizás antes no pidiesen ayuda, y luego lo que sí que ha aumentado mucho, y es una pena, es una desgracia, son en general las autolesiones. Eso aumenta mucho las visitas a urgencias y sobre todo se ha adelantado mucho la edad de debut de este tipo de conductas. Nosotros en este hospital, en el Hospital Infanta Leonor, que está en Vallecas, en el sur de Madrid, donde grabamos esto, aquí nosotros antes de la pandemia era poco habitual que atendiésemos a un adolescente en urgencias. Poco habitual quiere decir pues cada semana, cada 15 días, a lo mejor 2 o 3 al mes, 2 o 3 adolescentes. Ahora el número es mucho mayor. Lo que está pasando no es flor de un día, no es respuesta exclusiva de lo que hemos vivido desde el confinamiento y la pandemia, es algo que se veía venir desde hacía ya tiempo, y la investigación y la evidencia científica en materia de trastornos psicológicos, trastornos mentales en la infancia y en la adolescencia ya lo venía advirtiendo. Nuestros preadolescentes y adolescentes no lo están pasando bien. Y algo que probablemente sí hemos podido ver en estos últimos 2 años es que expresan de una manera explícita su dolor y su sufrimiento con mucha más facilidad que antes. En mi caso, yo creo que se podría resumir en la ansiedad de cara a los estudios en general y el bloqueo.
que yo me veo en el suelo de mi habitación hiperventilando, bloqueada, sin saber qué hacer, y yo no sé si es que me está pasando algo por dentro, no sé si es un tema mental, entonces pues sí que es un poco complicado. De repente te das cuenta de que tienes tu vida anulada completamente, limitada. Había días que quería salir a la calle, me asomaba a la ventana y solo asomarme a la ventana me producía un ataque de pánico. El miedo, un miedo irracional a no sé qué. Yo pensé, decía, ¿pero qué me va a pasar? Nada, pero era replantearme la idea de salir a la calle y un ataque de pánico. Era la idea de quedarme en casa, en la habitación encerrado y decir, ataque de pánico. Haga lo que haga, yo sabía que venía un ataque de pánico. Lo más frustrante de todo es que te pierdes a ti mismo, no te reconoces, sabes que eres una persona completamente diferente y no sabes cómo volver a ser la persona que eras. No confías en ti porque no confías en tus propios pensamientos. O sea, tu mayor enemigo es esa vocecita en tu cabeza que no sabes acallar y que ahora está constantemente gritándote al oído. Hay un punto de cultura basura. O sea, hay un punto que tenemos que ir a la raíz. O sea, ¿cuál es la causa de las causas? Entonces yo creo que está afectando mucho la desestructuración de la sociedad, en el sentido de que ahora tenemos cada vez unos lazos más inestables, cada vez más rupturas de pareja, cada vez más gente sola. La sensación que tienen hoy en día muchos jóvenes de 18, 19, 20, 21 años es de mundo tan líquido, citando a Bauman, que es que lo que entra por aquí se me va, no sé lo que tengo, no sé quién soy, no sé dónde voy a ir, cuál es mi futuro. Puedo tener ilusión, algún proyecto y demás, pero lo que veo es una sensación de que tengo que vivir al día, porque no me da para más. El problema es que hemos crecido con unas expectativas de vida que nos han inculcado desde pequeñitos. Hemos crecido con estas expectativas, hemos recibido estas, y luego en este margen surgen los problemas mentales, frustración porque te quieres independizar pero no tienes dinero suficiente, quieres tener una casa, tienes el ejemplo de tus padres que con 20 años ya estaban casados, con 20 años tenían su casa, tenían sus negocios, sus propiedades, tenían estabilidad económica, y lo ves ahora tan lejano. En mi caso se refleja en lo académico. Yo creo que a nivel académico está orientado un poco el sistema educativo de una manera en la que se fomenta mucho la competencia y se fomenta mucho el tienes que ser el número uno. O sea, es como que antes quizás primaba más el buen hacer y la responsabilidad que te requiere pues estar en el cole, estar en una uni, estar en la universidad, en una posición, y ahora es como que todo el mundo está obsesionado con no, es que si no saco un 10 en biología, entonces no voy a tener en selectividad un 13 con no sé qué y no voy a entrar en la carrera que quiero. También es problemático, es decir, también la obsesión con la psicoterapia hace que tú te puedas meter más y más en tus propios problemas. Es decir, es verdad que pues, puede servirte bien, pero hay veces que, mira, oye, ponerte a inspeccionarte hacia adentro, esa introversión radical, al final lo que hace es crear más problemas que otra cosa, ¿no? Yo tengo un libro que se llama Cómo ser feliz a martillazos, ¿no? Un manual de antiayuda que aboga siempre por la acción, es decir, por actuar, ¿no? Por superar tus miedos y tus dificultades, actuando, transformando tu realidad, ¿no? En material, ¿no? Es decir, no tanto obsesionarte con los sentimientos que tú tienes o dejas de tener, porque eso al final es bastante, al final más nocivo que otra cosa. Todo el tema del mirar a otros, que antes no se veía con tanta facilidad en un adolescente tan frágil, ¿no? Que son los que éramos y que son los adolescentes, ¿no? En términos de autoestima y demás, pues claro, pues ver cómo los demás le va muy bien y demás, pues puede ser realmente complicado. Si ya era complicado para pues el pringado de la clase o la persona menos querida de la clase, menos estimada de la clase, pues vivir como vive, pues en soledad, sin el respeto de los demás, etcétera, pues imagínate añadir a eso, tener una visibilidad, ver lo que hace nosotros supuestamente también, que la gente por supuesto pues, quiere proyectar una vida más feliz de la que es y tal. Un joven adolescente, pues bueno, eso puede crear mucho más problemas. Eso también es un problema importante. Y es que vivimos en una absoluta sociedad de la imagen, en todos los sentidos. Entonces, claro, tú muestras que te vas a estudiar fuera y mira qué bien porque he tenido esta oportunidad y no sé qué, y nadie te cuenta, por ejemplo, la soledad de vivir fuera
ese sentimiento de repente no tengo arraigo en ningún sitio, porque luego vuelves a tu país y nadie te dice que tampoco te vas a sentir igual cuando vuelves. Pero la envidia social que se ha generado, o sea, las personas nos hemos vuelto más envidiosos porque estamos en un mundo en el que estamos permanentemente, o por lo menos podemos permanentemente compararnos con los que otros no hacen, sino que dicen que hacen. ¿Y dónde lo hacen? Un mundo tremendamente esclavizado por la opinión de los demás, en el que están los adolescentes, pero estamos también los adultos. Mi experiencia personal, yo siempre he sido una persona desde bebé, que fíjate que son cosas que realmente no controlas, los niños no tienen filtros, las situaciones de la familia en ese momento pues son factores externos que simplemente no dependen de ti, pero un poco la personalidad de los integrantes en mi casa y demás daba para que yo tuviera que resolver un montón de cosas de manera autónoma, que eso no quiere decir que yo sufriera con eso, o sea, todo lo contrario, es simplemente un modo de vida al que yo desde muy pequeñita me acostumbré. Hay un libro muy interesante que son las transformaciones del mundo moderno, de dos estadounidenses, Haidt y Lukianoff, si no recuerdo mal. El refrán el dicho con el que nos hemos manejado siempre es: lo que no te mata te hace más fuerte. Y ellos lo que plantean es que lo que se viene manejando allí y ya se ha incardinado en nuestra cultura es que lo que no te mata te hace más débil, dando a entender que hemos construido una cultura de la fragilidad, intentando evitar por todos los medios el acceso, valga el término, al trauma. Hemos ido creando una cultura que se ha amparado en la idea de que tenemos que encapsular la vida de nuestros hijos de tal manera que no se expongan a demasiado dolor, sufrimiento, trauma y toda esta serie de cuestiones. Tradicionalmente se ha hablado siempre de las nuevas generaciones como más jóvenes, más flojas, más impertinentes. Esto aparece en Sócrates, ¿no? El propio Sócrates, creo recordar que en un texto platónico pues, habla de cómo los jóvenes pues, de su época pues, eran más blandos, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que quizás objetivamente puede ser que así sea, ¿no? Y que sea un proceso natural también por otra parte, ¿no? Si pensamos en pues, yo sé, las guerras mundiales, ¿no? en el siglo XX, las dificultades económicas que la gente tenía que vivir en España con la guerra civil, pues las hambrunas, etcétera, pues no es de extrañar que cada generación vaya siendo un poquito más blanda en algunos sentidos, pero también en otros sentidos es al revés, ¿no? Yo creo que los grandes burgueses o cuando persona aburguesada sería la generación de la gente pues nacida en los años 40, 50 en España, claramente. En realidad los blandos en gran medida en otros sentidos pueden ser ellos, ¿no? Gente que acabó la carrera y que ya pues no se hizo un huevo frito desde 1970 y que han podido vivir así pues con una mujer que les hacía, una mujer de la limpieza o alguien que les hacía la comida, les hacía el café, ¿no? Como decía una amiga mía, con el café removido, ¿no? Se lo daña removido, y que bueno, que los jóvenes pues están mucho más habituados en un entorno mucho más flexible, en un entorno mucho más líquido, en el que bueno, la gente es menos elegante que antes también, la gente es más directa, la gente es más pornográfica, no en sentido ya de que haya pornografía en internet, sino que la gente es mucho más bestia, mucho más directa, entonces estamos mucho más, de algún modo, invulnerables en nuestra generación y más jóvenes, son menos blandas en algunos aspectos, y es verdad que más blandas, creo yo, en otros aspectos, ¿no? Los jóvenes de la sociedad actual tienen mucha más conciencia sobre muchos aspectos muy positivos que hace 20 años no tenían. Pero efectivamente tienen unos problemas que quizá a los mayores, a los que ahora tienen 60 años para arriba, les sorprenda porque ellos no tenían esos, tenían otros. Pero no son especiales. Yo creo que la generación millennial y sobre todo la generación Z somos una generación que hablamos, que nos expresamos, que hemos derribado muchos estigmas, que hemos derribado muchos tabús. Hablamos de todo o de muchos temas que antes nos hablaban con comodidad. Yo sinceramente
puedo comprender el porqué, o sea, poniéndome en el papel de mis padres o la generación de mis padres, puedo entender por qué nos llaman la generación de cristal y sinceramente no niego sus argumentos porque probablemente sean ciertos. Yo creo que entre una generación y otra cada uno tiene sus problemas, cada uno ha tenido sus ventajas respecto a la generación anterior y eso es algo que no se puede negar porque es el paso del tiempo y punto. Entonces a cada uno le toca vivir la época que le toca vivir y nosotros yo creo que tenemos mucha suerte porque a través de los medios de comunicación también pues se pueden difundir una serie de mensajes sobre todo de ayuda, quizás de comprensión, de gente que dice, pues no sé, a mí me hubiera gustado en ese momento en el que yo tuve mi primer ataque de ansiedad que alguien me dijera, sí, mira, hija, esto se llama ataque de ansiedad y te pasa por esto, por esto, por esto. Y no te preocupes, no te asustes porque es normal y no va a pasar nada. Simplemente, pues te voy a dar unas claves para patatín, patatán. A mí lo que más me ha ayudado, y que además es verdad que es algo que yo creo que es muy complicado de hacer, pero que para mí es el primer paso, es reconocer tú mismo que tienes un problema. Realmente a mí lo que me ayudó fue someterme a terapia psicológica durante varios meses y ese apoyo y ese especialista, ese psicólogo o psicóloga en mi caso, fue la que realmente me ayudó a salir de ese pozo porque te da herramientas, te da perspectivas. Todas esas perspectivas que tú tenías antes para razonar las cosas y que ya de repente habías perdido, la psicóloga o un especialista en psicología te ayuda. Si no las tienes, te ayuda a tenerlas y si las has perdido, te ayuda a volver a tenerlas, a encontrarlas. Te ponen tus cartas encima de la mesa, te dicen, mira, esto es así, te está pasando esto, probablemente por esto, por esto, por esto, y eso lo tienes que descubrir tú, estas son las herramientas, gestiónalo, y si necesitas ayuda para darle otro enfoque, lo trabajamos y demás. Pues a mí si me preguntas qué podemos hacer para mejorar la salud mental de la población, yo te diría que podemos actuar a varios niveles. Claro, los que somos psiquiatras actuamos a nivel consulta, es decir, que aquí ya el problema ya ha aparecido, la enfermedad ya florece y ya los síntomas lo que hace es sufrir al paciente, afecta su funcionalidad y por eso lo trae a la consulta. Entonces nosotros podemos actuar sobre la persona que tenemos delante. Entonces nosotros lo que podemos hacer para mejorar esa atención pues es estudiar mucho y luego investigar, porque lo que verdaderamente cambia el pronóstico de una enfermedad no son las buenas intenciones, es la investigación. Y luego confiar, sobre todo, más que una solución que no se me ocurren, porque es muy complicado, al menos una sugerencia que es optimista, que es, bueno, como los seres humanos pues hemos superado dificultades muy graves, muy grandes, históricamente, ¿no?, que parecían insolubles y demás, y han surgido grandes personalidades históricas o grandes movimientos, nuevos movimientos que realmente han logrado superar esas dificultades. Hoy en día, el lugar donde ocurre todo son las escuelas para los chicos. Ocurre que no hay calle, la calle no es un sitio en general inhóspito, y luego está las escuelas, 175 días al año, 7 horas. Ahí es donde se vive la auténtica relación entre personas, el aprendizaje. Por eso soy especialmente tozudo a la hora de decir, de hablar de que si hay un sistema que tiene que reformarse es el educativo. También una cosa que estamos perdiendo es la disciplina o el autodominio. Es decir, yo creo que ahora hay ciertas facilidades tecnológicas que favorecen la búsqueda de la recompensa inmediata, pero eso se puede contrarrestar. Entonces nosotros yo creo que tenemos que favorecer el autodominio, el retrasar la gratificación. En casa tenemos la posibilidad de generar modelos de conducta, de comportamiento, adecuados, pero para eso hace falta saber que vas a tener que decir muchas veces que no a tus hijos, que vas a tener que ir a contracorriente en muchas ocasiones de lo que otros padres y madres te dicen que hacen con sus hijos en relación a cuándo adquiero el móvil, en relación a la supervisión del móvil. Yo tengo la posibilidad de crear en mi casa un espacio donde haya unas reglas del juego básicas basadas en el bienestar, en el cuidado, en la atención, en la justicia. Si a mi yo del colegio le tengo que decir que estoy estudiando una oposición de A1 a día de hoy, o sea, vamos, es que ni de broma. Es un proceso
que necesita perspectiva, porque evolucionas sin darte cuenta. Puede que en tu cabeza pienses que estás igual o que estás peor, pero realmente no, realmente vas a mejor. Y hace falta tiempo, hace falta distancia para que eches la vista atrás y digas, ojo, iba mejorando y no me daba cuenta.